Hace tiempo que no tenemos un vídeo sobre el antiguo Egipto, ¿verdad? Y es que este tema encierra un montón de misterios y hechos sorprendentes que pueden sorprender e impresionar incluso a los historiadores y amantes de la antigüedad más experimentados. Imagina un mundo en el que incluso la muerte no sea el final, sino solo una continuación del camino, donde las profesiones más inusuales eran respetadas, y los rituales no solo eran actos ceremoniales, sino verdaderas representaciones teatrales llenas de mística, simbolismo y profundo sentido religioso. Este era un mundo donde todo, desde las tareas cotidianas hasta los rituales más serios, estaba vinculado a fuerzas superiores, y la creencia en la vida después de la muerte era tan fuerte que influía en todas las áreas de la vida, incluyendo el trabajo, la vida diaria, la cultura e incluso la profesión. Imagina que en este mundo, incluso la sombra del faraón se consideraba una parte importante de su esencia, y los maquilladores de momias podrían fácilmente competir con los maquilladores modernos. Sí, en Egipto existían profesiones como los cuidadores de cocodrilos o los artesanos que creaban amuletos mágicos que ayudaban no solo en la vida, sino también en el más allá. ¿Interesante? Entonces, pónganse cómodos, porque hoy vamos a contarles sobre las profesiones más sorprendentes y poco conocidas del antiguo Egipto, que probablemente serán todo un descubrimiento para ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse más vídeos fascinantes sobre las civilizaciones antiguas. Estas profesiones son tan inusuales que seguramente se sorprenderán de lo mucho que difieren de lo que consideramos ocupaciones comunes. Además, estas profesiones, cada una con su propia historia única, reflejan la profunda conexión de la civilización egipcia con la religión, la magia y sus creencias sobre la vida y la muerte. El antiguo Egipto no solo fue una civilización altamente avanzada con monumentos magníficos y una rica cultura, fue un verdadero mundo místico, donde cada evento, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá, tenía un significado sagrado. Las creencias sobre la vida después de la muerte, los rituales de adoración a los dioses, los conjuros mágicos y los ritos formaban una parte integral de la vida egipcia, y cada profesión, incluso la más extraña a primera vista, estaba vinculada a este mundo de creencias y prácticas. Incluso profesiones tan inusuales como los guardianes de las sombras o los mensajeros de la luz desempeñaban un papel importante en el mantenimiento de la armonía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Todos estos trabajos servían a un propósito específico: garantizar el equilibrio y la existencia favorable en la tierra, y preparar a la persona para la vida después de la muerte. Estas profesiones eran tan importantes y reconocidas en la sociedad que las personas que las desempeñaban gozaban de gran respeto. Cada una de ellas reflejaba no solo el estatus social, sino también una profunda conexión espiritual con los dioses, y por lo tanto, estas personas jugaban un papel clave en la garantía del bienestar de la sociedad. Detrás de cada profesión había una magia, un rito o un conocimiento que se consideraba necesario para proteger al mundo de los vivos de las fuerzas oscuras y los horrores del más allá. En este contexto, se puede ver cada trabajo como parte de un sistema único dirigido a mantener la armonía y el orden en un mundo que se percibía como un todo. Y si les interesa saber más sobre estas profesiones y cómo influían en la cultura y la vida diaria, no olviden suscribirse al canal y darle like. Así no se perderán más vídeos interesantes sobre el antiguo Egipto y otras grandes civilizaciones de las que seguro hablaremos. Maquillador de momias. Comencemos con una de las profesiones más prestigiosas y misteriosas: el maquillador de momias. Hoy en día, el maquillaje en los funerales tiene un carácter principalmente estético y moral, ayudando a los familiares a despedirse del difunto. Pero en Egipto todo era mucho más complejo. El maquillaje aquí no era solo una manifestación de respeto hacia el muerto, sino que tenía un significado crucial para su transición al más allá, el cual los egipcios consideraban tan real e importante como la vida en la tierra. Al final, no se trataba solo de un proceso cosmético, sino de una parte esencial del ritual que aseguraba que el difunto tuviera una transición suave al otro mundo, donde su alma debía pasar por numerosas pruebas. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino solo una etapa del camino vital. Era una especie de transición, después de la cual el alma continuaba su existencia en el más allá. Para preparar al difunto para este viaje, su cuerpo debía parecer lo más vivo posible. La momificación era solo el primer paso en este proceso. Después de que la momia era embalsamada, los maquilladores trabajaban en su apariencia para que se viera lo más viva y hermosa posible. Esto era necesario porque, según las creencias egipcias, el aspecto físico de una persona estaba vinculado a su alma. Era su apariencia exterior, y no solo su estado espiritual, lo que determinaba si el alma podría superar todas las pruebas en su camino hacia el más allá. Los maquilladores aplicaban maquillaje al cuerpo para que pareciera fresco y saludable, y el rostro, casi vivo.
A los hombres se les maquillaba con un color rojo, y a las mujeres con amarillo. Se insertaban implantes de vidrio en las cuencas oculares del difunto, y los labios se pintaban con tintes especiales. Todo esto se hacía para que el difunto luciera lo más realista posible. Los ojos se delineaban con col, una sustancia especial que los egipcios utilizaban para protegerse de los rayos solares. Este procedimiento cosmético no solo mejoraba la apariencia, sino que también protegía el alma del difunto de los espíritus malignos. Se creía que los ojos eran la parte más importante del alma de una persona, y su protección era esencial para evitar que el alma fuera afectada por fuerzas oscuras. Además, los egipcios más ricos e influyentes tenían un grupo especializado de maquilladores que realizaban procedimientos más complejos. Los rostros de las momias a menudo se cubrían con oro, que se consideraba la carne de los dioses. El oro ayudaba a acelerar la transición del alma al más allá y proporcionaba protección divina contra cualquier fuerza oscura. En algunas tumbas, los arqueólogos han encontrado aceites aromáticos utilizados para tratar los cuerpos, para que no solo se vieran, sino que también olieran divinamente. Esto simbolizaba el alto estatus del difunto y su conexión con las fuerzas superiores. Los maquilladores trabajaban en estrecha colaboración con sacerdotes y filósofos que estudiaban la magia y los conjuros para aplicarlos en la práctica. Un dato interesante, las momias de los egipcios ricos y nobles generalmente llevaban adornos rituales. En algunos casos, sus cuerpos se decoraban con amuletos protectores, y a menudo, especialmente en los faraones, se les vestía con una ropa funeraria especial que simbolizaba su estatus en el más allá. En la historia de Egipto incluso existen ejemplos de faraones cuyas momias estaban adornadas con joyas y piedras preciosas, simbolizando su riqueza y estatus divino. Acompañantes al más allá. Ahora hablemos de una profesión que fue una parte importante de la vida en el antiguo Egipto, los acompañantes al más allá. Estas personas, en cierto modo, eran guías de las almas, y su trabajo consistía en enseñar a los muertos cómo atravesar todas las dificultades del mundo subterráneo. Los egipcios creían que, tras la muerte, el alma debía pasar por una serie de pruebas, y para superarlas, debía conocer conjuros mágicos y conocimientos secretos. Eso era lo que hacían los acompañantes, enseñar a los muertos los conjuros mágicos necesarios para superar los laberintos del más allá y evitar los peligros. Para los más ricos e influyentes, existían libros que contenían todos los conjuros y rutas necesarios para un viaje exitoso al más allá. Estos libros se llamaban el libro de los muertos. Pero, como sucedía con otros rituales, el libro de los muertos no estaba disponible para todos, y generalmente solo los faraones, sus familiares cercanos y los sacerdotes de alto rango podían acceder a él. Para la mayoría de las personas, solo existían fragmentos de estos libros que ayudaban a superar las pruebas principales. Sin embargo, esto no significaba que los egipcios pobres no tuvieran oportunidades para pasar con éxito al más allá. Los acompañantes estaban allí para enseñarles los conjuros restantes. Algunas familias también contrataban sacerdotes que recitaban los conjuros en los funerales para ayudar a las almas de los difuntos a superar las dificultades y pruebas que tenían que enfrentar. Todo esto era necesario para que el alma pudiera superar todas las pruebas y encontrar la paz en los campos de Yalu, un lugar donde reinaba la paz eterna. Guardianes de las sombras y mensajeros de la luz. Pero ahora pasemos a la parte más alegre de la vida egipcia. En los templos y entre los sacerdotes había personas especializadas en cómo y dónde caían las sombras y cómo la luz iluminaba los objetos. Estas personas se llamaban guardianes de las sombras y mensajeros de la luz. Su trabajo consistía en controlar cómo la luz y la sombra caían sobre las estatuas de los faraones, los altares y otros objetos importantes. En la mitología egipcia, la sombra simbolizaba el alma, y su cuidado era tan importante como el cuidado del cuerpo. Los mensajeros de la luz eran los encargados de dirigir la luz hacia las estatuas de los dioses, los altares y otros objetos ceremoniales. La luz se asociaba con los dioses Ra y Horus, y su dirección correcta simbolizaba su presencia y bendición. Esto era especialmente importante durante los rituales y ceremonias, cuando cada rayo de sol podía cambiar el curso de los eventos. Es interesante que, en muchos rituales, se usaban espejos y ventanas para dirigir la luz al lugar correcto, destacando lo sagrado del momento. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia sobre las profesiones del antiguo Egipto, que desempeñaron un papel fundamental en la conservación del orden y la armonía en la sociedad. Estos trabajos inusuales, llenos de magia, mística y profundas creencias religiosas, dejaron una huella imborrable en la historia de la civilización. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Qué profesión del antiguo Egipto te sorprendió más?